Hola iglesia, buenas noches a todos. Bueno, aquí nuevamente con este precioso regalo que Dios nos da de poder estar compartiendo con ustedes la palabra, poder estar aprendiendo de Dios, siendo edificados por Dios a través de el único método que Dios nos dejó de ser edificados y es a través de la iglesia por su palabra. No hay otra manera. Entonces, bueno, espero que estemos bien dispuestos, atentos, deseosos de aprender, que Dios nos enseñe a cada uno, que tengamos ahí nuestra Biblia a la mano para poder ir leyendo, ir aprendiendo todos juntos. Vamos a aprender esta noche acerca de uno de esos instrumentos que Dios puso en su palabra, como fue un hombre llamado Padre de Multitudes, o Abraham en el lenguaje hebreo. Eh, quiero que vayamos un momentico al capítulo 21 de Génesis, capítulo 22, perdón. Génesis 22. Y quiero que leamos el versículo 1. Entonces, coge tu Biblia, por favor, y miremos. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Dice que probó Dios a Abraham. ¿Qué será para ti eso de que Dios nos prueba, o que Dios me prueba, o que Dios probó a un hombre? Quiero que medites en eso. Si Dios te dijera a ti que Él te va a probar, o cuando tú has dicho, estoy pasando por una prueba, o Dios me está probando. Quiero que pensemos mientras oramos a Dios en esta noche por el mensaje que Él nos va a dar mientras hacemos esta oración. Yo hago esta oración desde aquí. Que estés pensando y meditando en esa palabra probar. ¿Qué es eso? ¿Cómo Dios nos prueba? ¿Qué entiendes tú por ser probado? Entonces vuelvo y te repito, mientras oramos, medita en eso. Y es a través de lo que Dios nos quiere enseñar a través de esta palabra. Dios, muchísimas gracias por ser benévolo, por ser tan paciente, por ser tan cuidadoso, tan maravilloso, tan especial en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras vidas. Por ser ese Dios que todo lo has hecho de una manera perfecta y sin igual. Muchas gracias, Dios, porque nos dejas ver cada día el Dios tan precioso que tenemos, ese Abba Padre, ese Papito Dios que está en nuestras vidas y que está por nosotros. Ese Dios que nos prueba. Y necesitamos, Dios, saber, o por lo menos aprender un poco más, si ya algo sabemos, acerca de qué es Dios, ser probados por ti. ¿Qué es que tú, amado Rey, pruebes nuestra fe? ¿Qué es eso, Dios? Ayúdanos a entenderlo. Ayuda a entender a cada uno de mis hermanos y hermanas. ¿Qué es esto, Dios? Y que el entenderlo un poquito más a través de tu palabra nos lleve a confiar más en ti, nos lleve a aferrarnos más a ti, nos lleve a amarte tremendamente, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Dios. Porque solamente, Dios, tú sabes cómo tratar con nuestras vidas y cómo hacer, Señor, tu obra en nuestras vidas.
aquí estamos delante de ti, totalmente dispuestos para que tú, Señor, sigas obrando y sigas moldeando nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, volvamos nuevamente allí al texto de Génesis, capítulo 22, versículo 1. Dice entonces que, vuelvo y te lo leo, los que se están ahí conectando, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Entonces encontramos aquí dos aspectos importantes. El primero es que nos dice que aconteció después de estas cosas. Necesitamos saber cuáles cosas para poder mirar qué es lo que nos va a enseñar el capítulo 22. Después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué será la prueba? Vuelvo y hago la misma pregunta y espero que estés meditando y ya tengas como una respuesta, ¿sí? A eso. Si estás con alguien ahí sentado, escuchando, pregúntale: ¿tú qué entiendes por ser probado? ¿Qué has aprendido cuando Dios nos ha dicho que Él nos prueba? Pregúntale a esa personita con la que estás ahí, si estás con tu esposo, con tu mamá, con tu hijo, con tu hermana, con la persona que estés. Pregúntale: ¿tú qué entiendes por ser probado? Entonces, vamos a mirar cuáles son esas cosas que dice ahí que aconteció después de estas cosas. Pues, vamos al inicio de toda esta historia maravillosa de Dios, ¿sí? Con Abraham. Recordemos que la Biblia tiene una sola historia, es la historia de Dios, y en este caso la historia de Dios con Abraham, no es la historia de Abraham, ¿sí? Porque aquí el centro no es Abraham, aquí el centro es Dios. Pues, ¿dónde comienza esta historia de Dios con Abraham? Comienza en Génesis, en el capítulo 11, en el versículo 26. Vas a tu Biblia, por favor, espero que la tengamos todos ahí. Génesis 11, 26. Dice: Taré vivió 60 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Ahí nos dice entonces quién era el padre de Abraham y quiénes eran sus hermanos, ¿sí? El padre de Abraham dice que era Taré y que tenía dos hermanos más, a Nacor y a Harán. ¿Qué más nos dice? Vamos entonces al capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice entonces: pero Jehová, y presta la atención a la palabra pero, ¿sí? Me inquietó mucho que dijera pero, y yo decía, bueno, pero ¿por qué no dice Jehová había dicho a Abraham, o Jehová dijo a Abraham, sino que dice pero? Y ya vamos a mirar por qué dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ya dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y lo fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces mira aquí varias cositas, ¿sí? Dios hace un llamamiento a Abraham, ¿ya? Lo llama y le dice: haré de ti una nación grande. Había un problemita ahí, humanamente hablando. Está en el capítulo 11, versículo 30. 11:30 dice: mas Sarai, que era su esposa, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Pues, un hombre de una nación llamada Ur de los Caldeos, de allí era Abraham, una nación totalmente pagana. Dios le dice: voy a hacer de ti una nación, vete de aquí, vete de la casa de tu padre, deja tu familia, ¿sí?
y vete con tu esposa, que voy a hacer de ti una nación grande. Pero estamos leyendo que su esposa era estéril. ¿Cómo Dios va a hacer de una pareja una nación cuando esa pareja no puede tener hijos? Entonces, miremos que dice algo el versículo 4, 12:4. Y fue Abraham como Jehová le dijo, y lo fue con él. Y esta es la parte que quiero que miremos. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. 75 años cuando Dios le dice, haré de ti una nación grande. Y miremos por favor el capítulo 21, versículo 5, 21:5. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Ay, le nació un hijo. Un hijo a este hombre cuya esposa era estéril. Dice que le nació un hijo. Pero dice que era de ¿cuántos años Abraham? Ahí en el versículo 5, de 100 años. Y habíamos leído en el 12:4, ¿sí?, que él tenía 75 años cuando Dios lo llama. Lo que nos muestra aquí las matemáticas, algo muy lógico, que desde el momento en que Dios lo llama y le promete que va a hacer de él una nación, hasta cuando tiene a su hijo Isaac, ¿pasaron cuánto tiempo? 25 largos años. 25 años. Bueno, digamos que esto es como comienza todo este asunto, toda esta historia de Abraham. Solo que van a suceder muchas cosas que son inquietantes, que son como de esas cosas que le provocan a uno como sensaciones, como expectativas, como una cantidad de cosas tremendas cuando uno empieza como a maravillarse con una historia de estas tan bonita. Y vamos a mirar algo, ¿sí?, acerca de este hombre del cual nos han enseñado pues acerca de la fe de Abraham, un hombre que le creyó a Dios tremendamente, un hombre que cuando nos enseñan de él y nos retan frente a la fe de Abraham, uno ve ese asunto como que wow, algo muy, una vara muy alta para uno poder llegar a esa fe. Vamos a aprender de este hombre de Dios cosas muy, muy fascinantes que nos van a dejar de verdad maravillados. Digamos que entre el capítulo 12, cuando Dios hace el llamamiento, y el 21 han pasado 25 años. 25 años. Entonces, vamos a mirar qué ocurrió en este hombre en esos 25 años. Porque aunque tú no lo creas, aunque no lo hayas visto, más bien, aunque no nos lo hayan enseñado, hubo una cantidad de errores, hubo una cantidad de fallas que este hombre totalmente humano cometió en su caminar con Dios, en su fe hacia Dios. Abraham falló en su fe muchas veces. Quizás nunca habías escuchado eso, quizás ya lo habías escuchado, pero si nunca lo habías escuchado, quiero decirte, Abraham, su fe falló muchas veces, demasiadas veces. Abraham no es el padre de la fe. La Biblia no dice eso. Tú no vas a encontrar que la Biblia diga que Abraham es el padre de la fe. Y vamos a aprender entonces por qué. Quiero que vayamos capítulo 12 nuevamente, versículo 1, dice que es el llamamiento, ¿no? Pero, y volvemos a hacer pero Jehová había dicho a Abraham que vete de tu tierra y de tu parentela, o sea, vete de esta ciudad y vete del lado de tu familia. Fue lo que Dios le dijo a él. Comparemos esto, ¿sí?, con el capítulo 11, versículo 31. Dice, y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. ¿Quién los tomó? Su padre Harán. Es el que toma a sus hijos, ¿sí?,
y a uno de sus nietos llamado Lot, ¿ya? Porque había muerto el papá de Lot. Entonces él se lleva a Abraham, se lleva a su hijo, a su otro hijo que le había quedado, a su nieto, a la esposa, a todos se los lleva. Dice que salió de dónde? Salió de Ur, de los caldeos. Sigue diciendo, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Fueron todos los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Por eso te digo que ese pero me llamaba la atención. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Mira que aunque Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, el que realmente sacó a su familia de Ur de los Caldeos fue su padre. Lo acabamos de leer ahí en el versículo 31. Que tomó Taré a su familia y se fue de Ur de los Caldeos, se los llevó hasta Harán. Inquietante, porque dice, pero Jehová le había dicho a Abraham. O sea que realmente es su padre el que le da como el empujoncito, el que le da como el ánimo, el que le da como el impulso, porque no lo hace directamente a Abraham. Ahí vamos viendo ya como este primer suceso, ¿sí? En cuanto a esa fe y a esa orden que Dios le había dado a Abraham. Ahora vamos ahí mismo en el capítulo 12, en el versículo 4. Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. O sea, él no podía llevar a nadie de su casa. Se fuera con su esposa solamente. Pero dice que se llevó a su sobrino Lot. Recordemos que su papá de Lot, había muerto. Dice ahí en el 11:28, y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos, ¿sí? Este era el papá de Lot. Entonces, ¿qué hace Abraham cuando muere su hermano? Y deja a su sobrino, el sobrino de Abraham, hijo de Harán, es que lo toma. Era una costumbre que había, ¿sí? Lo prohijó. Y entonces nos dicen en el versículo 4 que Abraham se fue, se llevó a Lot. ¿Por qué se lleva Abraham a Lot? Yo le había dicho, haré de ti una nación, o sea, te daré hijos. Pero recordemos que habíamos leído en el 11:30 que su esposa era ¿qué? Era estéril. Entonces, ¿qué está pensando Abraham? Mi esposa es estéril, ¿sí? Dios me ha dicho que me va a dar una gran nación, ya, pero como mi esposa es estéril, entonces, se le ocurre una tremenda idea. Me llevo a mi sobrino Lot y lo tomo como hijo, porque era la costumbre. ¿Está creyendo a Dios? Creo que está tratando como en su humanidad y en su mente de organizar todo esto que para él es difícil de comprender hasta este momento. Y por eso hace algo que Dios le había dicho claramente que no lo hiciera. Vete de tu tierra y de tu parentela. Pero bueno, está pensando entonces en que a través de su sobrino Lot es que va a venir toda esa descendencia. Otro error que vemos ahí en Abraham. Le damos versículo 20, bueno, ya 11, 27 y 28, dejémoslo ahí más bien. Vamos nuevamente al capítulo 12, versículo 8 al 10. Ya vimos el primero, es que es su papá el que lo impulsa a salir. El segundo, se lleva a su sobrino como hijo. Vamos a ver otro error acá. O no sé si llamarlo error, bueno, otra cosa, otro asunto en su caminar con Dios que nos deja ver Dios de Abraham. Capítulo 12 del 8 al 10. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Presta la atención a esto. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Mira esto lo bonito.
hace un altar para Dios y lo invoca. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Entonces, ahí nos deja ver claramente por qué, ¿sí?, él se va para Egipto. Dice, porque había hambre en la tierra. Y nos deja en el versículo 8 que él había edificado un altar a Dios e invocó el nombre de Dios. Es tremendo que después de hacer un altar se vaya para Egipto, porque hay hambre. Cuando Dios le había dicho a él, en el capítulo 12, comenzando el capítulo 12, te bendeciré, te bendeciré. Pero cuando él ve que hay hambre, se va para Egipto. Está creyendo a Dios, que Dios es el que va a cuidar de él, que Dios es el que va a proveer para él, que Dios es el que va a tener cuidado de él siempre. Él sabía que Egipto era una nación rica, sabía que Egipto era una nación demasiado próspera. Entonces, por eso desciende allá. Pero Dios no le había dicho. Dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Dios no le está mostrando, vete para Egipto. Pero allá es a donde desciende Abraham por la situación entonces que había. Hubo hambre, nos dice allí. No confió en Dios, ¿sí? Ahí mismo en el capítulo 12, versículo 16, si estamos bien acá. Listo, sí, versículo 11, 12 del 11 al 16. Mira lo que sucede en ese asunto de irse para Egipto. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, ¿ya? Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es. Y mira lo que está pensando. Y me matarán a mí. ¿En quién está pensando? Está pensando en él. Me matarán a mí y a ti te dejarán vivir. Ahora pues, di que eres mi hermana. ¿Para qué? Primero, para que me vaya bien por causa tuya, para que me vaya bien. Otra vez está pensando en él, ¿sí? Nuevamente está pensando en él. Para que me vaya bien. ¿Qué había dicho ahora? Me matarán a mí. Di que eres mi hermana para que me vaya bien a mí. Y también le dice, por causa tuya, y viva mi alma por causa tuya. Todo lo que él está haciendo, dice, mira, di que eres mi hermana. Error. ¿Sí? Algunos dirán, pero es que sí eran hermanos, porque sí, realmente ella era hija de su padre más, ¿no? Eran hijos paternos, más no maternos. Pero lo que él está diciendo es, lo está llevando a todo esto por causa de él, para que le vaya bien a él, para que no lo maten a él. Ese es su deseo, no hay otro deseo ahí, lo está diciendo. 14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Abraham sabía, ya lo había dicho. Cuando entremos allá van a decir, uy, es hermosa. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Ojo a esto. El que le dijo, para que me vaya bien por causa tuya. Cuando le dicen a Faraón, y Faraón ve a esta mujer, dice, e hizo bien a Abraham lo que él había hecho para que me vaya bien. E hizo bien a Abraham por causa de ella, de su mujer. Y él tuvo ovejas. ¿Por causa de quién? De ella, de su esposa. Tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Si tú continúas leyendo la historia, te vas a dar cuenta que aquí lo que hizo Abraham fue que negoció a su esposa. Le fue bien por causa de ella, ¿sí? Le dieron riquezas. Y no lo mataron, porque dice, me preserven la vida. Porque el faraón fácilmente, si entra un hombre con su esposa y faraón la quiere para él y su esposo se la niega, pues faraón, él está en Egipto, ¿quién lo mandó a que se metiera a Egipto? Nadie. Faraón simplemente dice, maten a ese hombre y tráiganme a su mujer. Entonces, ¿qué hace? Di que eres mi hermana,
para que me vaya bien, para que no me maten. Le fue bien, supuestamente, ¿ya? Riquezas le dieron por ella y no lo mataron. Tú lo lees después y te vas a dar cuenta que Dios es el que interviene para que lo dejen ir después de semejante mentira, porque Faraón se da cuenta de la mentira, ¿ya? Dios mismo se lo deja ver a Faraón. Sí, Dios le habla a Faraón, increíble, pero cierto, puedes leerlo en la escritura. Y lo manda a sacar de allí. Es tremendo esto, ¿no? Miente. Le dice a ella, miente tú. Y también por ende le iba a mentir. Y no solamente eso, sino que vende a su esposa. ¿Cómo vas viendo hasta ahí Abraham? ¿Sí? Ese hombre, uy, el padre de la fe. Y ese hombre, uy, con una fe de una vara de medir muy alta para nosotros. Bueno, el asunto aquí no es criticar a Abraham, es ver su humanidad, ¿ya? Vamos a leer también capítulo 15, versículo 1 al 4. 15 del 1 al 4. Después de estas cosas, bueno, algo bonito que ocurre en el capítulo 14 es que Dios le ha dicho, vete de tu tierra a tu parentela. Recuerda que se lleva a su sobrino Lot. Pero en el capítulo 14 Dios los separa, el uno para un lado y el otro para otro lado, para que se hiciera como Dios había dicho. Creo que ya algunos lo han leído. Si no lo han leído, pues sacas el tiempo y te das cuenta cómo Dios los separa. 15 del 1 al 4. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así, quedando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Dios le había dicho, haré de ti una nación grande, ¿ya? Ahora ya lo separó de Lot. Y dice, pero es que tú no me has dado prole, no me has dado familia. Y aquí, ¿qué será mi heredero? Un esclavo, nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este. Miren lo que está pensando Abraham, ¿sí? Como ya le quitó a Lot, ahora está diciendo, bueno, pues entonces la costumbre, ¿no? Tomar uno de sus siervos, ¿ya? Y los hijos de las siervas pasaban a ser hijos de los amos. Entonces, pues tomó a este siervo como hijo mío. Otro error. Pero Dios le dice, no, Señor, no es así. Versículo 14, perdón. Luego vino a palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Se lo dice claramente. No pienses que va a ser este. Va a ser un hijo tuyo el que te va a heredar. Entonces lo que Dios le promete, darle un hijo. ¿Y qué sucede en el capítulo 16? Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, como ya lo habíamos leído desde el capítulo 11. Ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Creo que el capítulo 16, la gran mayoría ya lo hemos escuchado. ¿Qué fue lo que sucedió en este capítulo 16? Que se le ocurre una tremenda idea a Sara y a su esposo Abraham. Pues, acuéstate con Agar, ten hijo con ella, ¿sí? Y entonces cuando tenga ese hijo, como tú fuiste el que la dejaste en embarazo y ella es tu sierva, pues entonces va a pasar a ser hijo tuyo. Y entonces, claro, tremendo, ¿cómo no se nos había ocurrido eso? Así es que Dios me va a dar a mí la promesa de una nación, de un hijo. No era con Lot, estaba equivocado Abraham. Su siervo Elías, Dios le dice, tampoco. Y ahora se le ocurre esta brillante idea de dejar a una de sus siervas en embarazo para tomar ese hijo. Y eso desató un caos. Y eso desató un problema. Abraham ayudándole a Dios para que Dios hiciera las cosas de Dios. ¿Cuánto necesita Dios que tú y yo le ayudemos? Creo que nada, ¿cierto? Otra falla ahí en cuanto a creerle y a entender las cosas de Dios en la vida de Abraham. Entonces, le damos ahí, en el 15, le damos del 1 al 4.
Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendrá hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ahí se empieza a formar ese problema tan tremendo. Saltemos ahí mismo en el capítulo 15, leamos versículo 15 y 16. Capítulo 15, versículo 15 y 16. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Y era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. 86. Recordemos que él sale de Ur de los Caldeos de 75 años. Y ahora tiene 86. Lo que quiere decir entonces que han pasado 11 años. 11 años. Y ahorita Abraham está convencido. Listo, por fin ya. El hijo de la promesa. Después de 11 años, ahora Dios me ha dado el hijo de la promesa. Bien. Error, ¿cierto? Capítulo 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. 17.1 que dice que era de ¿cuántos años? 99. O sea que entre el versículo 16, capítulo 16, cuando dice que tenía 86 y ahora tiene 99, o sea que entre esos dos pasajes han pasado 13 años, lo que quiere decir que ahora Ismael, ese hijo del cual Abraham está convencido que es el hijo de la promesa, ahora ya Ismael tiene 13 años. ¿Y qué le dice Dios? Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Si Dios le dice yo soy el Dios Todopoderoso, recuerda que a Abraham había algo que él no lo creía, era que él pudiera tener hijo con su esposa Sara. Entonces Dios le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. O sea, Abraham, yo soy el Dios que sí puede hacer fértil el vientre de tu esposa. Anda delante de mí y sé perfecto. Si Dios le está diciendo, anda delante de mí y sé perfecto, es porque Abraham no está andando delante de Dios como Dios quiere y no está siendo perfecto como Dios quiere, porque el versículo 2 nos dice y pondré el versículo 3, perdón, entonces Abraham se postró sobre su rostro, o sea, cuando se postra la embarré otra vez, me equivoqué. Dios le dice, anda delante de mí, sé perfecto. O sea, Abraham, equivocado, muy equivocado estás. Entiende, yo soy el Dios Todopoderoso. No estás andando bien, no estás andando conmigo, no estás obrando correctamente. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo nos está dejando ver Dios a Abraham hasta este momento? Capítulo 17, versículo 2 al 4, ya lo leímos, y miremos ahí el versículo 17. No, leamos desde el 15 al 19. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces, el versículo 17, préstale mucha atención. Dios está siendo tan claro con él en esos dos versículos 15 y 16. Ella te va a dar un hijo, Sara tu mujer, la estéril, esa en la que tú no has creído que yo pueda hacerle fértil ese vientre. De ella vendrá tu hijo. O sea, muy claro se lo está diciendo Dios. Y mira el versículo 17. Entonces Abraham
se postró sobre su rostro y ¿qué? Y se rió. Se rió de lo que Dios le estaba diciendo. Dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Versículo 18, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Y respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer, se lo dice aún más claro, ciertamente Sara tu mujer. Ese ciertamente es, mira, te lo aseguro, te lo digo, te lo recontradigo, Sara tu mujer, Sara tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre el que hace reír. Ya sabes por qué, ¿no? Y confirmaré mi pacto con él. ¿Cuál pacto? Haré de una nación, como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Entonces, en el versículo 17 se ríe de las cosas que Dios, de las cosas de Dios, por causa de nuestra incredulidad. ¿Cuántas cosas por nuestra incredulidad? A uno le da risa y dice, ahora sí entendemos a Abraham, ¿cierto? Y en el versículo 18, ¿qué le dice? Ojalá Ismael. Dios le está diciendo tan claro de dónde va a venir ese hijo. Y él dice, ojalá Ismael te crea. Ojalá Ismael sea el que arrebate esa promesa. Sigue sin creer en lo que Dios le está diciendo. No cree. Capítulo 18. En el capítulo 18, versículo 16, vamos a ver que realmente Abraham no intercede por Sodoma y Gomorra, como muchas veces lo habíamos entendido o nos lo habían enseñado. Uy, que la oración intercesora de Abraham. Uy, Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra. No. No hay ninguna oración intercesora. De pronto estoy diciendo, ¿cómo así? Bueno, tenemos que mirar ahí varias cosas. Lo primero, el contexto inmediato, lo que vamos a leer ahorita, nos deja ver que su preocupación no era Sodoma y Gomorra, sino que sí había una preocupación por él, pero solamente por Sodoma, lo primero, ¿sí? No es Sodoma y Gomorra su preocupación, solo Sodoma. Pero otra cosa que nos va a dejar ver este contexto es que su preocupación no son las personas que están en pecado en Sodoma. Él solamente, lo vamos a ver ahorita, él hace alusión a los posibles justos que pudieran haber en Sodoma, según él. Ni siquiera le dice a Dios nada de los posibles justos que puedan haber en Gomorra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tanta preocupación de él por Sodoma? ¿O quién es el que le preocupa tanto a él? Miremos algo acá. Vamos a ir al 18-16 y vamos a ver todo esto que les dije, ¿sí? No va a interceder, su preocupación no es Gomorra, solo Sodoma, y no son los pecadores, sino, según él, los justos que hay allí. ¿Y qué es lo que le preocupa tanto a él? Dice, 18-16, y los varones se levantaron de allí y miraban hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándoles, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios le dice, bueno, yo le voy a contar a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra. Versículo 20, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra, ¿cómo así que un clamor contra? Se supone que un clamor es un clamor por o a favor de, pero aquí el clamor es contra. ¿Y qué es lo que clama contra Sodoma y Gomorra? Pues el clamor contra es el pecado que hay allí. Contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora, ese descenderé no es que Dios va a venir y entonces se va a poner a recorrer Sodoma y Gomorra, no, ese descenderé es, voy a hacer algo. Dios va a traer un juicio.
Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Ojo pues a esto, aquí es donde comienza ese diálogo de Abraham con Dios. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás tú también al justo con el impío? Mira esa pregunta. Dios destruye al justo con el impío, ¿tú qué crees? Pues es lo que él está preguntando a Dios, ¿sí? Y se acercó a Abraham, 24, perdón. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. No está diciendo dentro de las ciudades, ¿sí? Dentro de la ciudad. Porque ya en el 22 había dicho, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, ¿ya? Por eso él dice en el 24, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Se está refiriendo a Sodoma, ¿sí? Vamos a ver que él por ningún lado habla de Gomorra ni de los pecadores, sino, como te dije ahorita, de algunos justos que posiblemente hayan allí. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que están dentro de... Qué pregunta como tan absurda, ¿no? A que Abraham le hacía a Dios. Y mira la manera como lo quiere como prevenir. Lo quiere como argumentar con él. Como dice, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. O sea, ¿quién puede aconsejar a Dios? ¿Por qué Abraham intenta aconsejar a Dios? ¿Por qué intenta prevenirlo? ¿Cómo? Mira, ¿cómo tú siendo justo vas a hacer una cosa de esas? Nunca, nunca tal hagas tú, ¿qué tal? ¿Ya? Como cuando Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿cómo se te ocurre bajar allá? Si ayer intentaron apedrearte, te van a matar, no vayas allá, Jesús, ten cuidado de ti. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Y Abraham le está diciendo, Señor, ¿cómo se te ocurre a ti a tratar al justo como al impío? ¿Cómo se te ocurre obrar de esa manera? Si tú eres el Dios justo, no hagas eso. 26, entonces respondió Jehová, si hallare, y vuelve a hablar de en Sodoma, mira que aquí el asunto es Sodoma, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Bueno, y si hay 45, le dice Abraham, no la destruiré. Y si hay 40, no la destruiré. Y si hay 30, no la destruyo. Y tú vas a ver que hablan solamente de Sodoma. Y si hay 20, no la destruyo. Y si hay 10, no la destruyo. Y si hay 5. O sea, qué tremendo es ver esto, porque realmente, ¿quién sabía si había 5, 10 o 20 o ningún justo? Dios lo sabe. Dios lo sabe. Pero en todo ese asunto de Abraham decirle, y mira que digamos que su diálogo es solamente por los justos, supuestamente, ¿no? En ningún momento está diciendo, Señor, mira, esta gente allí está en pecado, ten misericordia de estos pecadores que aún no te conocen, Señor, redímelos de su pecado. Nada de eso, nada de eso. Los justos. ¿En qué está pensando Abraham? ¿Sabes en qué está pensando? Vayamos un momentico al capítulo 19. No, perdón. Al capítulo 13. Capítulo 13. Para que miremos en qué está pensando él. 13:12. Abraham, aquí fue cuando se separaron, ¿no? Cuando les dije ahorita que Abraham y Lot se separaban. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot, ¿se acuerdan de Lot, cierto? Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Dónde fue a habitar Lot? En Sodoma. Entonces, ¿sí ves cuál era la preocupación verdaderamente de Abraham? Dios le dijo, la voy a destruir a Sodoma y a Gomorra.
Y él empieza a decir, Señor, Sodoma no, porque de pronto hay 50, porque de pronto hay 45, etcétera, etcétera. Justos. Pero ¿quién? ¿Cuál era su verdadera preocupación? Pues que él sabía que allí estaba Lot. ¿Sí? Porque mira lo que nos deja ver el capítulo 19, versículo 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma, a la ciudad de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. ¿Sí ves? Allí estaba él, Lot. Entonces, hay algo aquí bien tremendo. Y es que recordemos que Abraham amaba a Lot como su hijo. ¿Sí? De hecho, por eso vimos que sale con él. Pero entonces, creo yo, sí, es mi humilde opinión y puedo estar equivocado. Tú puedes preguntarle a Dios si Dios de pronto te revele a ti. Pero pienso yo que si Dios le hubiera dicho a Abraham, mira, Abraham, yo sé que tu única preocupación por Sodoma es Lot. Pero yo siempre me acuerdo de ti, Abraham, y voy a tener misericordia de Lot. Y lo voy a sacar, lo voy a echar fuera para que no sufra esta destrucción. ¿Sí? ¿Qué tal que Dios le hubiera dicho eso a Abraham? Sabiendo Dios cuál era su verdadera preocupación. Porque mira algo en el capítulo 19, versículo 29. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. O sea que es tremendo que Abraham no vaya y le diga a Dios directamente, Dios, tú vas a destruir Sodoma y allí está mi sobrino a quien quiero como un hijo. Dios, sácalo de allí, liberta. No, él no le dice nada de eso. Él empieza a argumentar otra cantidad de cosas. Pero bonito que Dios nos deja que se acordó de él y Dios le dice a Lot que salga. Entonces, ¿qué tal que Dios le hubiera dicho a Abraham desde un principio? Yo sé que estás preocupado por Lot, pero tranquilo. Tranquilo que yo lo voy a sacar de allí. Yo pienso, ¿sí? Quizás, y vuelvo y te digo, es mi humilde opinión y puedo estar equivocado. Yo creo que Abraham quizás le hubiera dicho a Dios, ¿sí? Si Dios le dice que va a sacar a Lot, bueno, Dios, si es tu voluntad destruir a Sodoma, pues hágase tu voluntad. ¿Ya? Si vas a sacar a Lot, haz tu voluntad. Mira que nos deja ver un poquitico más aquí en el capítulo 19, versículo 27 y 28. 19, 27 y 28. Dice, y subió Abraham, ya después de que había sido destruido Sodoma y Gomorra, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, diciéndole si hay 50 y 45, hasta que llegó allá a 5, y miró hacia Sodoma y Gomorra, ¿sí? Y hacia toda la tierra de aquella llanura, y miró y aquí el humo subía. Es tremendo porque dice que miró hacia dónde, hacia Sodoma y Gomorra. ¿Hacia dónde miró primero? Hacia Sodoma, ¿sí? Nos deja ver claramente que va allá donde primero miró, y ya sabemos por qué. Ya sabemos por qué mira primero allá. Entonces, y otro aspecto que nos deja ver aquí, ya dejando a un lado esto de Sodoma y Gomorra, está en el capítulo 20. Capítulo 20, versículo 1 y 2, dice, después de todas estas cosas de Sodoma y Gomorra, de allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Ahimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Otra vez hace pasar a su esposa por hermana suya. ¿Y por qué hace eso? Nuevamente, la respuesta está ahí mismo en el capítulo 20, en el versículo 10 y 11. Dijo también Ahimelech, después de que Ahimelech se dio cuenta, ¿ya? Porque vino una cantidad de situaciones complicadas a este hombre, y dijo también Ahimelech a Abraham, ¿qué pensabas? ¿Para qué hiciste esto? O sea, ¿por qué me dijiste que era tu hermana? Y Abraham respondió,
porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán a causa de mi mujer. La primera vez, por codicia para sí mismo, allá en Egipto, y por guardar su vida. Y ahora, por miedo a que le hicieran algo a él. En ambas situaciones, cuando hace pasar a su esposa por su hermana, en ambas situaciones, Abraham solamente está pensando en él, en su bienestar, en su vida. Piensa en su esposa, ¿ya? Tremendo eso. Entonces, en el capítulo 21, versículos 1 y 2, bonito esto, ¿sí? Dice, y es impactante, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió, tremendo, y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Sara tuvo ese hijo de la promesa. Mira todas las cosas que han sucedido, tan tremendas. Dios le da a Abraham el hijo que le prometió, el cual solamente podía nacer milagrosamente. Milagrosamente. Recordemos que cuando Dios lo llama tenía 75 años, ¿sí? ¿Y ahora cuántos años tiene? Versículo 3. Y llamó a Abraham, 21:3, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, y le dio a luz a Isaac. Y el versículo 5, y era Abraham de 100 años, 25 años como lo vimos al principio. Y nace entonces su hijo. Ahora, algo acá. Y es que nace este hijo que solamente podía nacer milagrosamente. Milagro en el que Abraham nunca creyó. Lo hemos visto, ¿sí? Ni siquiera hasta el último minuto. Porque cuando Dios le dice, que lo leímos ahorita, ciertamente tendrás de Sara un hijo. ¿Qué hizo Abraham? Dice que se postró y se rió. O sea, nunca creyó a eso de poder tener un hijo con su esposa. Y se ríe, y Sara también se ríe. Abraham solamente creyó cuando vio a su esposa esperando dar a luz. O sea, de otra manera, nunca, absolutamente nunca lo creyó. Entonces, mira, si el nacimiento de Isaac hubiera dependido de que Abraham creyera en eso, sin dudar, si dependiera de que Abraham lo creyera, ¿qué crees que hubiera sucedido? Nunca hubiera nacido Isaac. Nunca hubiera nacido si dependiera de que Abraham lo creyera. Entonces, viene la pregunta, ¿sobre qué reposa la fe? ¿O sobre qué está basada la fe? Para que las promesas de Dios se cumplan. Porque es que Abraham nunca lo creyó. Vuelvo y te lo repito. Capítulo 22, versículo 1. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había dicho. Y el 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. O sea, todo esto que te he dicho hoy, desde el capítulo 12 hasta el 22:1, cuando comenzamos, para poder comprender, después de estas cosas, ¿de cuáles cosas? De estos 25 años que hemos resumido ahí, y todos estos altibajos tan tremendos en la vida de Abraham, después de todo esto, entonces dice que lo probó Dios. ¿Qué va a probar? La fe de Abraham. Porque si se trata, o sea, si yo tuviera que hacer ese examen, yo reprobaría ya mismo a Abraham. O sea, después de hacer todas estas embarradas, ¿sí? Tan tremendas. Pero dice que Dios lo va a probar a Abraham. Un Abraham que no obedeció muchas veces a Dios. Un Abraham que sintió miedo de hacer cosas y ponía a su esposa como un escudo y mentía. Un Abraham, como lo estoy diciendo, mentiroso. Un Abraham que le costaba
Decir, sí, tú eres el Dios Todopoderoso, tú puedes darme un hijo. De mi esposa Sara, no lo pudo creer. Un Abraham que le ayuda a Dios, o sea, un Abraham tan humano como yo. Un Abraham tan humano como tú. Y Dios dice que Dios lo va a probar. Entonces, ¿qué es probar? Según Dios. ¿Qué es probar la fe? Según Dios. Porque vuelvo y te repito, yo ya lo hubiera reprobado. Ya han pasado 25 años. Y Dios dice que lo va a probar. ¿Qué es eso de probar la fe? Pues bien, lo dejamos pendiente para la próxima. Ya no alcanzamos, el tiempo se nos agotó ya y no alcanzamos a verlo, pero solamente quiero que quede esto en tu corazón. Ese Abraham tan humano, ese Abraham con los mismos temores que tú y yo podemos tener, con unas embarradas en las que caemos nosotros, igual nosotros que él, a veces hasta peor, y Dios nunca lo desechó. Y a pesar de que no creyó nunca que Dios le iba a dar un hijo, vemos que Dios le da ese hijo. Y la pregunta era, si dependiera de la fe de Abraham, hubiera nacido Isaac. Entonces, ¿sobre qué reposa la fe? ¿Sobre qué está basada la fe? Para que Dios cumpla sus promesas. Eso es lo que vamos a ver en la próxima. Vamos a comenzar entonces en la próxima desde el capítulo 22, ¿sí? Porque ya aprendimos, aconteció después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Ya lo aprendimos. Que probó Dios a Abraham. Vamos a mirar en qué consiste cuando Dios nos prueba. Amén. Hagamos una oración y le damos gracias a Dios por este tiempo. Señor, te adoramos a ti y te decimos gracias. Porque también yo he sido muchas veces como Abraham. Han habido temores a la hora de ciertas situaciones. Me ha dado temor, me ha dado miedo. He mentido. He ido hacia donde no debo de ir. He hecho lo que no debo de hacer. He intentado ayudarte. Me he movido en mis fuerzas. Quizás hasta he descendido a Egipto. Tantas cosas, Dios, de las que Abraham no fue ajeno. Quizás en algún momento veía a Abraham como un ser tan difícil de alcanzar en su fe, pero qué lindo que tú me lo dejas ver tan humano. Y ese ser humano a quien no dejaste de amar y en quien demostraste siempre tu amor. ¿Por qué? Porque tú eres Dios y ese eres tú. Un Dios siempre tan bondadoso. Hay cosas tuyas, Dios, que a veces se nos dificulta explicarlas, entenderlas. Solamente es creerlas si tú lo has dicho y las has dejado ahí ver. Gracias, Dios, porque definitivamente si Abraham hubiese tenido que creer siempre de que su esposa le iba a dar un hijo, pues nunca lo hubiera tenido. Pero por algún motivo que tú no lo enseñarás después, le diste ese hijo. Qué lindo eres tú, Dios, que aún tantas veces yo, Wilson, no te ha creído, te he fallado, me he equivocado, he hecho y he ido y he obrado totalmente contrario, como lo hizo también Abraham, y habiendo orado así, con todo y eso, qué lindo es ver que me has bendecido, que me has dado cosas que yo no creía y que eran tan difíciles para mí. Yo te doy gracias por eso.
Y síguenos enseñando, Dios. ¿Qué es eso de probarnos? Cuando ya había ahí para probar en Abraham, si todo habían sido altibajos y errores. ¿Qué vas a probar? Y también me quieres probar a mí, estás probando a tu iglesia. Déjanos ver el por qué y el para qué a través de tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Bueno, quedamos entonces pendientes para que Dios nos siga enseñando. Les amo mucho. Fuerte abrazo para todos. Mil y mil bendiciones. Hasta mañana y que descansen.